Minogue con esta canción que se llama Chocolate o Chocolate. Justamente vamos a hablar del chocolate porque hoy es el Día Mundial del Cacao y por consecuencia del chocolate. Bueno, el chocolate es una maravilla, a todos nos encanta, pero obviamente sabemos que si andamos consumiendo el chocolate ahí que te compras en el súper ya cuando vas en la caja y te ponen los chocolates, pues ningún nutriólogo o nutrióloga te lo recomendaría. Pero vamos a hablar del verdadero chocolate, del verdadero cacao y de las maravillas para nuestra salud. Y justamente fíjense, el nombre científico, dato relevante, ya le cambiaron, dato relevante. El nombre científico del árbol del cacao se llama Theobroma cacao, que significa alimento de los dioses en griego. Y justamente desde Grecia está con nosotros el doctor Nirdosh Kora, que se enlaza para platicarnos porque él es fan del cacao. Fan del cacao para empezar con el tema. Mi querido Nirdosh, buenos días desde México. ¿Qué serán? Buenas tardes, casi noches en Europa. Buenas tardes, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, casi noches, ya son las 8 de la noche aquí, aunque todavía el sol está afuera. Es increíble cómo en el verano hasta las 9:30 sigue el sol y pues parece de día. Pero bueno, buenos días por allá. Buenos días, buenas tardes por allá, mi querido Nirdosh. Oye, ¿qué onda con el cacao? El cacao, no el chocolate ultraprocesado con azúcar, con lácteo, no. Hablemos del cacao. ¿Qué onda con el cacao? Si es una super maravilla, super alimento, es algo muy saludable. Cuéntanos. Pues mira, el cacao personalmente es de mis alimentos favoritos, es uno de los superalimentos más conocidos en el mundo. Superalimentos se les llama a ciertos alimentos que vienen directamente de la naturaleza y que sin ser procesados tienen un enorme contenido de nutrientes, más allá de las frutas en general, las verduras o la carne o el pescado o lo que sea. Entonces el cacao es uno de los más importantes superalimentos, obviamente es originario de Latinoamérica, de Centro y Sudamérica. Ajá. Y sí, es un superalimento siempre y cuando sea consumido en su estado natural e idealmente crudo. Ok. Y aquí es donde viene todo el arte de cómo consumir el cacao, porque como tú dices, los chocolates ultraprocesados prácticamente no tienen casi nada de cacao, es casi puro químico, saborizantes, etcétera, químicos, y entonces no recibes ninguno de los beneficios del cacao. Ya. Pero el cacao por sí mismo es una de las fuentes más potentes de antioxidantes que existe. Es más allá que las moras, más allá que todos los alimentos que nos dicen, están retacados de antioxidantes. El cacao es de los que están hasta arriba de la pirámide. Y no nada más eso, tiene muchos minerales, especialmente magnesio, hierro, potasio y manganeso. Se considera que es una de las más o el alimento con más contenido en magnesio, y el magnesio es uno de los minerales más deficientes en casi toda la población. Y ese mineral nada más, el magnesio, y por eso está muy popular hoy en día, ¿no? Todo el mundo anda tomando sus suplementos de magnesio para poder dormir mejor, para relajarse, porque es uno de los minerales que al estar deficientes en el cuerpo generan, sí, deficiencias de sueño, alteraciones en el sistema gastrointestinal, mayor tensión muscular y en general todas las situaciones que se relacionan con ansiedad están conectadas con deficiencia de magnesio. Entonces el cacao es uno de los alimentos que más nos puede ayudar para lidiar con todas estas situaciones, Ya. más allá de todos los demás nutrientes que tiene. Oye, amigo, pero nos han platicado otros expertos aquí en el programa, o no sé si fuiste tú, que hay diferentes tipos de magnesio. No Claro. todo el magnesio es el que te ayuda a dormir mejor. ¿El magnesio que tiene el cacao sí es el que te ayuda a conciliar el sueño mejor? Es muy interesante porque, y seguramente lo has escuchado antes, que el cacao a algunas personas les genera un efecto excitatorio, es decir, que les levanta la energía y entonces no los deja dormir bien. Yo, por ejemplo, no duermo bien si me echo cacao o chocolate en la tarde-noche. Claro, yo Pero hay tampoco. personas que los relaja más y les ayuda a dormir y se echan una barra o media barra de cacao oscuro, de chocolate oscuro en la noche y duermen perfecto. Ya. Y es muy interesante porque hay un efecto que sucede igual con la cafeína. Hay personas que con el café, una poca proporción de las personas, tienen el efecto contrario y lo toman para dormirse. ¿Qué? Entonces, no es que es todo o nada. A la mayoría de las personas les genera un efecto excitatorio. Ajá. Es decir, que les eleva la energía, les da energía. Y para mí es uno de los más ricos y maravillosos sustitutos del café, de hecho. Para ¿Qué? nosotros los que nos da energía. Ya, Sí, o sea no que sé, para mucha gente, en vez de empezar la mañana con café, podríamos empezarlo con un cacao, pero, o sea, puro. Un cacao exacto, un oscuro. buen cacao, polvo Ajá. de cacao 100%.
hay diferentes recetas, lo puedes hacer con agua, lo puedes hacer con leche vegana, Ajá. lo puedes hacer con endulzantes que no tienen alto índice glicémico, le pones una pizquita de sal, un chorrito de extracto de vainilla. De hecho, es muy interesante que como se consumía el cacao ancestralmente en la época prehispánica, que de hecho los olmecas, los mayas y los aztecas eran los que las primeras culturas que empezaron realmente a consumir el cacao y era un Ujú. alimento, bueno, era un elemento sagrado para ellos. Hacían Claro. rituales religiosos, se usaba para los aztecas como la moneda, era el elemento de mayor valor en toda la cultura. Ajá. Pero como ellos consumían el cacao, que le llamaban chocolatl en ese Ajá. entonces, Correcto. era cacao puro, que era amargo, con canela, con extracto de vainilla de la vaina directo, y era amargo. Nunca Ujú. se le agregaba ningún endulzante. Eso empezó cuando llegaron los españoles en la conquista, se llevaron el cacao a Europa y como que no estaban acostumbrados al sabor amargo y entonces le agregaron azúcar y luego le agregaron leche también y ahí se creó el concepto del chocolate que conocemos en todo el Ya. mundo. Chocolatl. Dice, aquí estoy leyendo algunas fuentes de información que dicen justamente que se preparaba como bebida sagrada, bebida ceremonial, chocolatl, que se consumía en esas ceremonias y se consideraba símbolo de abundancia. Dice, la palabra cacao deriva del olmeca y del subsecuente lenguaje maya cacao. Cac, Ujú. que significa rojo, y cao, que significa fuerza y fuego. Los mayas y los aztecas lo utilizaban como unidad monetaria y de medida. Se considera un superalimento y dicen que hay quien dice que Moctezuma lo consumía, el emperador Moctezuma lo consumía en grandes cantidades, en copas de Sí, oro. Era como una sí, bebida de reyes, de emperadores, sí. de lujo. Sí, decían inclusive que Moctezuma con los aztecas, él era el único que lo bebía, que se echaba no sé cuántas bebidas y Ajá, luego se iba a su harem. Si es que es real esa historia, no lo sé, ándale. pero que él era el único que podía tomarlo y así lo O hacía. sea, ¿hay No alguna sé, es lo que dice relación la historia. del cacao con la potencia sexual? ¿Hay alguna Sí, conexión es ahí? considerado un afrodisíaco. Tiene Oh, teobromina, que es la sustancia principal que nos da una sensación estimulante que ayuda, incrementa la liberación de dopamina en el cuerpo, que es ajá, ese neurotransmisor que nos da la sensación de placer. ya, Y tiene también feniletilamina. Son esos dos los principales componentes que tiene el cacao que nos dan esa sensación ya. rica, bonita de placer. Sin embargo, no se ha encontrado un patrón adictivo como con la cafeína o Ah, como otras sustancias que son realmente adictivas con el cacao. El cacao es muy rico y nos da bienestar, pero no tiene ese patrón adictivo físico como otras sustancias. ya, pero en muchos lugares, en cadenas de café, ya lo están vendiendo. Lo puedes pedir como cacao Sí, puro. Hay quien te lo vende sí, como cacao con chocolate, con café, pero puedes pedir el sí, cacao así tal cual y te lo hacen sí, con la leche que tú prefieras de vaca o de almendra, de soya, etcétera. Y te lo exacto. sirven como bebida caliente. Entonces, para mucha gente podría ser una sustitución interesante. En vez de café, tomarte tu vaso así rico de cacao, no de chocolate, de Es cacao. maravilloso, es justo lo que yo hago. Yo en las mañanas, no todas las mañanas, pero cuando quiero algo tomo cacao. Yo no tomo café porque el café para mí tiene un efecto mucho más excitatorio y genera como un cierto nerviosismo. O sea, es diferente el efecto Ajá, que el del cacao. El cacao da da más energía, da una sensación placentera, pero no es tan así como vibrante como el café ajá, y no es adictivo. Entonces, a mí me gusta mucho. De hecho, me da muchísimo gusto también que lo estás diciendo porque está reintroduciéndose a México la cultura del ajá. cacao como era ancestralmente, ¿no? Sí, Y sí, se vende en muchos lugares un cacao puro, ¿no? En cacao. cafeterías te dan tu cacao, tienen muchos estilos ahí. Sí, Y esto sucedió, no sé si tú sabías, pero hace como 18 años, casi todo el cacao de México se exportaba al extranjero, ajá. se manufacturaba en chocolates y nos los vendían de regreso a México. No, ¿cómo crees? Así ha sido la historia del chocolate por décadas. Ajá, Hasta que hace como 17, 18 años, mi expareja y yo, mi expareja Gulistan y yo estuvimos explorando Tabasco y toda la región cacautera de México. ajá. Y nos dimos cuenta que cómo puede ser que este superalimento que viene de México para el mundo, y bueno, en otros lugares de Latinoamérica también, esté sucediendo esto con él, ¿no? Es Sí, como que están explotándolo de una forma inadecuada. Entonces metimos muchísima energía por varios años para reintroducir la cultura del cacao puro a México. Eso fue hace 17, 18 años y empezamos a
ayudar a que se comercialice el cacao en México de forma orgánica y cruda. Obviamente de plantíos donde haya un respeto al trabajador, donde los cultivos, de hecho es muy interesante porque el árbol de cacao crece en sombra. Entonces Ajá. no puedes hacer un monocultivo de cacao, que eso es lo que le está dando en la torre a toda la Sí, agricultura del planeta. sí, sí. Lo, Vamos a una lo tienes que... pausita. Vamos a una pausita, Sí, sí, Nirdos, sí. porque nos gana el corte comercial, pero me voy con un dato, de hecho, interesante con lo que está diciendo Nirdos. De acuerdo con la Organización Internacional de Cacao, la producción mundial del cacao disminuyó 11% en la temporada 23-24 debido al cambio climático y en nuestro país el 80% debido a las sequías prolongadas y a las lluvias intensas. O sea, la gran sequía, las grandes inundaciones, eso va en contra del cacao y la producción del cacao está en peligro. Así que es un tema muy interesante que tocar. Continuaremos después de una pausa con el doctor Nirdos Cora, que está conectado desde Grecia. Y aquí en el estudio se suma a la conversación el doctor Mijail Tapia, médico y maestro de nutrición clínica por el Instituto Nacional de Salud Pública, para hablar si es mito o realidad que el cacao ayuda al corazón, a la piel, al cerebro. Mito o realidad en el Día Internacional del Cacao. Seguimos después de una pausa. Proyecto 1 con esta canción que se llama El Tiburón, pero ahí a la mitad del tiburón sale la parte esta del chocolate, chocolate, y sale una mujer ahí en el video bailando así muy estilo el Caribe. Y mi mente peca. No, ya, vamos a hablar del chocolate. Hoy es el Día Mundial del Cacao, establecido por la Organización Internacional de Productores de Cacao y la Academia Francesa de Maestros Chocolateros y Confiteros, con el objetivo de resaltar las propiedades y beneficios del cacao, tanto a nivel nutricional como cultural. El cacao está controvertido el tema del origen del cacao, porque hay quien nos dice que los orígenes son en Mesoamérica, en lugares como México, obviamente, Guatemala, en El Salvador, todo Centroamérica, y por el otro lado, en Sudamérica también se lo pelean mucho. De hecho, acaban de publicar un estudio realizado por allá en Ecuador de 23 científicos donde dicen que los orígenes de la domesticación del cacao no fue en México ni Centroamérica, sino que este proceso se dio en países andinos, amazónicos como Ecuador, Perú y Colombia. La evidencia arqueológica de hace 5.400 años muestra que el cacao se domesticó en la Alta Amazonia. Bueno, pues sea México, Guatemala, Belice, sea en Ecuador, sea en Colombia, sea donde sea, el cacao es una maravilla. Es toda una controversia, ¿eh? Está fuerte, está fuerte de dónde se domesticó el cacao. Está con nosotros, le damos la bienvenida al doctor Mijail Tapia, médico y maestro en nutrición clínica por el Instituto Nacional de Salud Pública. Bienvenido, Mijail, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias y muy feliz de hablar del cacao. Del cacao. Y sigue conectado con nosotros desde Grecia el doctor Nirdos Cora. ¿Sigues por ahí, Nirdos? Aquí seguimos. Muy bien, bueno, pues en el Día Mundial del Cacao, le quiero preguntar aquí al doctor Mijail Tapia, que es maestro en nutrición clínica, que nos hable de este tema. Dices que es una maravilla, pero ¿es mito o realidad que ayuda al cerebro, a la piel, al corazón? O sea, que es lo máximo de lo máximo el cacao. Estoy completamente de acuerdo, es lo máximo de lo máximo. Muy bien. O sea, tiene beneficios para muchísimas enfermedades. O sea, básicamente sería difícil encontrar para qué no nos sirve. ¿Por qué? Tiene dos cosas que son bien importantes. Es antiinflamatorio, y tú sabes que la inflamación crónica de bajo grado es, pues, si bien no de todas las enfermedades, de muchas enfermedades crónicas, y es antioxidante, y es un antioxidante muy potente. Entonces tiene muchísimas aplicaciones: diabetes, hipertensión, hígado graso, que ya se está haciendo mucho más frecuente, modula incluso un poquito el apetito, y es un estimulante cognitivo, como nos estabas comentando. O sea, que es verdad y más. Sí. O sea, que a todos nos convendría, Nirdos Cora, a todos nos convendría consumir cacao diario. O sea, así de importante es. A mí me encanta y yo casi lo hago diario porque me fascina. Sin embargo, no quiere decir que todos lo deberían de consumir todos los días diario, porque ante cualquier sustancia un efecto de tolerancia, Ajá. sea el alimento más saludable que existe o el medicamento o el suplemento, mientras más lo vamos ingiriendo, llega un punto en que el cuerpo, los receptores para estas sustancias van generando tolerancia. Ajá. Yo siempre soy de la opinión de que, ok, todo con moderación y cuando lo necesitemos. Por eso es de mis bebidas y alimentos favoritos el cacao, pero lo consumo cuando realmente quiero o cuando lo necesito. Okay. Y en este caso, si es que vamos a decir si el cacao lo debería de consumir todo el mundo, sí, yo sí lo recomiendo, pero depende de
cómo lo consumen. O sea, si estamos hablando de cacao puro, sí, y más crudo, como lo había mencionado antes, porque ahí es donde mantiene Ajá. todas sus propiedades intactas. Claro. Cuando ya es tostado y mezclado con azúcar y con leche y con lecitina de soya y aditivos, ya es otra historia. Ajá. Entonces, si es cacao puro, tiene todos los beneficios que acaba de decir Mijail. Claro, que ahí es donde está el truco de los ultraprocesados, ¿no? Que te dicen, pues cómete un chocolate de barra, cómete un pastelito con chocolate. No, no es lo mismo. A ver, Mijail, ¿nos puedes explicar la diferencia del cacao, este que es súper mega recontra saludable, y los chocolates que te encuentras o pastelitos que te encuentras en las tiendas? Claro, o sea, primero tendríamos que definir, el cacao como tal es el alimento per se, en diferentes formas que se puede consumir, en polvo, ya en forma de barra, Ajá. en forma de los nips de cacao. El chocolate es un alimento ultraprocesado que uno de sus ingredientes puede ser el cacao. O sea, cacao y chocolate no son lo mismo. No son lo mismo. Ok. Y los chocolates evidentemente van teniendo diferentes cantidades de cacao y eso los va haciendo probablemente más o menos saludables, además de todos los aditivos que estaban comentando hace ratito. Ajá. ¿Qué traen los chocolates comerciales, pastelitos y barras de chocolates que no son cacao y que le quitan lo saludable al cacao? Bueno, si bien nos va, tienen azúcar, porque si nos va mal, tiene jarabe de maíz alto en fructosa que tiene todavía efectos un poquito más negativos. Llega a tener lectina de soya, llega a tener también evidentemente leche, pero en este caso no es leche, ustedes se imaginan como la leche de la vaca, no es leche en polvo, que es una forma industrial, y entonces acabamos justamente pasando un alimento funcional que tiene muchísimos beneficios, basado, culturalmente sostenible, culturalmente adecuado para nosotros, a un alimento ultraprocesado que muchas veces uno revisa y el cacao es el último de los ingredientes. Wow, te compras un chocolate comercial y el cacao a lo mejor está nada más ahí al 1%. Está como mencionado, sí. O sea, Al final. y esa es una forma en la cual ustedes se pueden dar cuenta. El primer ingrediente que aparece en la lista de ingredientes es el ingrediente que viene en mayor cantidad. Ya. Puede haber diferentes recomendaciones. Personalmente les diría de 85% de cacao para arriba. Para los que quieran chocolate, que es una forma de consumirlo, pero no es la única forma de consumir el cacao. Claro, 85%. Bueno, a ver, Nirdosh, este cacao que ya es alto en el superalimento, que es el cacao, ¿cuál es el otro 15% que le meten? O cuando dice cacao 70%, cacao 80%, ¿qué más le meten? Y estas barras que te venden, ¿esas sí son confiables? O sea, ¿cómo leemos en la etiqueta? ¿Qué dices tú, Nirdosh? Mira, estoy totalmente de acuerdo con Mijail. En realidad, la clave está en leer los ingredientes. No importa lo que diga enfrente el paquete o qué tan bonito y natural se vea, sino cuando tú lees los ingredientes, que veas el porcentaje de los ingredientes que tiene. Lo ideal es que el mayor sea el cacao, y sí estoy de acuerdo, en un 80-85% de porcentaje en una barra de chocolate es ideal que tenga de cacao. Lo que generalmente le meten el extra es un endulzante. Y si nos va como que es azúcar de caña, pues nos va bien. Si son otros más químicos artificiales, nos va mal. Pero el otro ingrediente que es muy interesante es que casi siempre trae lecitina de soya. Lecitina de soya lo usan como un emulsificante para darle consistencia y que se vuelva como suavecito y que se derrite en la boca y que le dé algo más, una experiencia más placentera a la persona que lo coma. Y hace que se vea como muy homogénea toda la barra de chocolate. Los principales dos ingredientes que le meten, o tres, sería azúcar o endulzante, leche en polvo, como dice también Mijail, o procesada la leche, y lecitina de soya. Y la lecitina de soya, yo personalmente no me gusta para nada porque tiene un efecto estrogénico, es decir, se mimetiza con los estrógenos del cuerpo. Y especialmente para mujeres que tienen temas con ciclos menstruales, con menopausia o con otros temas relacionados a sus hormonas, no se los recomiendo mucho. Ya. En ese caso es muy importante buscar una barra de chocolate que tenga un alto contenido de chocolate, de cacao. Ajá. Checar cuál es el endulzante e idealmente que no tenga lecitina de soya y obviamente todo tipo de aditivos y saborizantes artificiales. Doctor Mijail Tapia, algunos le ponen fruta del monje, algunos no lo endulzan y sabe súper, súper amargo. Sí. Algunos le ponen nueces, algunos le ponen incluso arándanos u otros sabores. Eso no está mal. Digo, dependiendo del ingrediente que se le agregue puede ser una buena o mala opción, pero en principio si es una fruta en su forma natural no debería ser un problema. Evidentemente aquí pues hay de combinaciones a combinaciones. Ya. Está desde los edulcorantes más artificiales, de los cuales algunos ya han sido asociados a desenlaces clínicos negativos, me refiero a mayor riesgo cardiovascular, por ejemplo el eritritol, que de repente sonó mucho hace algunos meses, no es el único.
Tenemos por el otro lado los edulcorantes más naturales, la stevia, el fruto del monje, que podían entrar en un área un poco más gris. El tema de los edulcorantes es muy importante, y también el cacao, que quizás se nos fue un poquito mencionarlo, tiene efectos sobre la microbiota intestinal. Ajá. El cacao modula la microbiota intestinal, de modo que va a favorecer también de esa manera. Es una de las formas en las cuales reduce la inflamación. Maravilloso. Sí. Entonces, lo mejor sería comprar cacao puro y tú mejor ya prepararlo. Si te quieres hacer un chocolatito, mezclarlo en tu casa con tu leche de almendra o lo que sea. Es que la leche de almendra no traiga azúcar. O sea, lo más puro y recomendable, ¿cómo sería comprarlo así, tal cual? 100% cacao, ¿lo venden así? Sí lo venden así. Lo ideal para todas las personas que estén acostumbradas al chocolate, al sabor del chocolate, es que vayan haciendo una transición, porque no les va a gustar. Es un gusto adquirido Es habitualmente. muy amargo, es amargo, literalmente es amargo. Fue parte de por qué los españoles le agregaron la canela, porque le agregaron el azúcar y eventualmente la leche. Fue porque era una bebida amarga, y en realidad era un alimento que se consumía en una cantidad relativamente pequeña comparado a lo que lo consumimos actualmente. Claro. Entonces, yo recomiendo transición. Y ya los suizos son los suizos franceses le metieron azúcar, leche de vaca. Luego está el chocolate blanco, pues que sí sabe muy rico, pero que eso ni cacao es, ¿no? Manteca de cacao. Es manteca de cacao, etcétera. Bueno, hacemos una pausita y regresaremos con los doctores Mijael Tapi y doctor Nirdos Cora desde Grecia para que nos digan en dónde podemos encontrar el cacao sano o cómo buscarlo y cómo lo podemos consumir, que no nos sepa así amargo, horrible, pero que sí sea una experiencia deliciosa, ¿no? Ayer hicimos chocolatito así con leche de almendra sin azúcar y me dice una amiga, es como el chocolate abuelita. No, le digo, nada que ver, porque esa es la marca más conocida de... Sí. Y ahorita hablaremos de qué es lo que eso es cacao o no es cacao. Bueno, pausita y volvemos con más. Soy Marco Antonio Regil en Fórmula en el Día Internacional del Cacao. Superalimento, aprendiendo mucho de nuestros médicos invitados. Volvemos con más. Porque las noticias necesitan una voz que las respalde.